En este vídeo voy a comparar dos sistemas que nos permiten percibir ingresos en cuenta corriente de forma pasiva, sin tener que destinar nuestro tiempo para ello, ¿no? Como por ejemplo sucede cuando trabajamos. Uno es el sistema de cartera de rentas, es decir, una cartera de activos que generan unos dividendos recurrentes en cuenta corriente, y el siguiente sistema es la compra de una vivienda que genera unos ingresos por alquiler, que nos paga un inquilino. Bien, desde el punto de vista de la fiscalidad, las carteras de rentas tributan hasta un 23% sobre los ingresos que están generando, porque tributan en la base del ahorro. Sin embargo, el dinero que nos paga un inquilino se suma o se tiene en cuenta o se considera como base general, con lo cual puede llegar a tributar hasta un 45% sobre esos ingresos. Sí que es cierto que hay ciertas bonificaciones que se pueden utilizar para reducir ese coste fiscal, ¿vale? Pero ya entramos en particularidades y habría que analizar caso por caso. Desde el punto de vista de la liquidez, siguiente punto, es decir, la capacidad que tenemos para convertir esa inversión otra vez en dinero, las carteras de rentas, en 5 días hábiles podemos tener nuestro dinero en cuenta corriente liquidando total o parcialmente esa cartera. Es decir, si yo tengo una cartera de 100.000 euros, pues puedo vender los 100.000 o puedo vender 20.000 o 10.000 o 1.000 y en 5 días lo tengo en cuenta corriente y ya sé a qué precio, ¿no? En el caso de los inmuebles no se pueden hacer ventas parciales, sino que tiene que ser una venta total, es decir, no puedo vender el cuarto de baño si me hace falta dinero, tengo que vender el piso entero y además no sé el plazo que me va a demorar a hacer esa operación. Puede ser que tarde una semana o puede ser que tarde meses o incluso años. Respecto a los costes de adquisición, respecto a lo que cuesta generar una cartera de rentas, podemos hablar entre un 0% si hablamos de importes muy altos o un 2,75% si hablamos de importes más reducidos, dependiendo del volumen de la cartera que queramos crear. En el caso de los inmuebles, el coste de adquisición es de un 13%, es decir, partimos de un menos 13% de rentabilidad porque tenemos que pagar el agente inmobiliario, tenemos que pagar al notario, tenemos que pagar al registrador de la propiedad y tenemos que pagar unos impuestos. Por tanto, es un poco menos ventajoso desde el punto de vista de la adquisición por el tema de los costes. Respecto a los gastos recurrentes y la evolución de esos gastos recurrentes en el tiempo, en la cartera de rentas los costes son constantes y suponen un 1,4% masiva de lo que valga la cartera en cada momento, ¿vale? En el caso de los inmuebles no es constante, los gastos recurrentes varían y además son crecientes. Varían porque no controlamos nunca lo que nos va a costar una prima del seguro, no controlamos lo que nos va a cobrar el año que viene el IBI, ni la tasa de basuras, ni tampoco los costes de la comunidad de propietarios, pero muy probablemente sean crecientes. Digo crecientes porque el IBI ha crecido en los últimos años, al igual que ha crecido la tasa de basuras y otros gastos asociados a las viviendas. Respecto al siguiente punto, los gastos imprevistos, en el caso de las carteras de activos que generan rentas, no existe la posibilidad de que tengamos un gasto imprevisto. Sin embargo, cuando tenemos un inmueble en propiedad y lo alquilamos, sí que estamos sujetos al riesgo de tener derramas o reparaciones por averías que no habíamos contemplado. Respecto a los intermediarios necesarios para llevar a cabo estos dos sistemas, en el caso de la cartera de rentas, necesitamos un asesor que nos indique cómo distribuir ese capital de forma eficiente y acorde con nuestro perfil. Luego ese capital a su vez es gestionado por un gestor que decide qué activos concretamente comprar o vender en el tiempo. Esos activos se compran y se venden a través de un broker y una vez se adquieren esos activos se depositan en un depositario, con lo cual vemos que hay varios intermediarios, ¿vale? Ese coste recurrente del que hablábamos antes, del 1,4%, sirve para sufragar los honorarios de todos esos profesionales. En el caso del inmueble, lo bueno es que no necesariamente necesitamos un intermediario para adquirir y gestionar ese inmueble. Es posible que nosotros
lo hagamos directamente prescindiendo de otros profesionales. Respecto a la diversificación en clase de activo, cuando tenemos una cartera de rentas, obviamente tenemos una diversificación muy amplia porque podemos comprar diferentes tipos de compañías, podemos comprar deuda de diferentes emisores o podemos comprar incluso propiedades inmobiliarias de forma indirecta. Esto hay muy poca gente que lo sabe, pero a través de una cartera de rentas podemos comprar partes de propiedad de sociedades que a su vez tienen en balance, por ejemplo, centros comerciales, hospitales, hoteles o incluso cárceles, ¿no? O sea, activos a los cuales un particular normalmente no puede acceder si quiere comprar de forma directa. En el caso de los inmuebles no existe diversificación por clase de activo. Estamos comprando propiedad inmobiliaria. Punto y final, ¿vale? Respecto a la diversificación geográfica, cuando compramos una cartera de rentas sí que tenemos una diversificación muy muy amplia, es decir, estamos abarcando más o menos 23 países desarrollados y 26 países emergentes. Esto nos tiene que dar mucha seguridad porque nos permite protegernos ante cualquier imprevisto o ante cualquier situación adversa, y en el caso de los inmuebles obviamente no, porque si compramos una vivienda en alquiler lo más común es comprarla muy cerca de tu zona geográfica porque así te permite tener un control recurrente sobre ese activo. En cuanto a diversificación en divisa, en la cartera de rentas sí que tenemos una diversificación global, es decir, tenemos activos cotizados en euros, en dólares, en yenes, en libras. Sin embargo, cuando compramos un inmueble está comprándose en la divisa pues que corresponda al país donde se encuentra el inmueble, en este caso en España, en euros. Esto parece que quizá no tenga mucha importancia, pero pensemos, por ejemplo, en las propiedades inmobiliarias que están ahora mismo en Venezuela, ¿vale? Los propietarios que tienen ahí inmuebles que tienen un valor, hay auténticas casas que son mansiones pegadas a una playa paradisíaca en Venezuela y sin embargo no cuestan o no valen nada precisamente porque el bolívar, la divisa en la cual cotiza ese activo inmobiliario, ha dejado de tener valor en el mercado, ¿no? Entonces, a pesar de que tengamos una propiedad que tenga unas características intrínsecas muy buenas, si estamos en un país donde la divisa cotizada pues está muy depreciada, podemos tener ese riesgo de divisa, ¿no? Respecto a la diversificación en sector, tenemos diferentes sectores cuando trabajamos con carteras de rentas: energía, sanidad, tecnología, alimentación, y sin embargo cuando trabajamos cuando compramos un inmueble, pues bueno, pues tenemos el sector inmobiliario, ¿no? Riesgo regulatorio, obviamente tenemos en ambos tipos de activo. Mañana puede venir el gobierno de turno y puede cambiar las condiciones fiscales, de liquidez o de regulatorias de cualquier tipo sobre ambos tipos de activo, con lo cual ahí es imposible diferenciarse de una parte a otra. Y luego, respecto a la valoración, respecto a lo que vale mi cartera o respecto a lo que vale mi inmueble, cuando tenemos una cartera de activos que cotizan, pues obviamente sabemos la valoración todos los días, sabemos cuánto cuesta, por cuánto podríamos vender, ¿no? O cuánto le costaría a una persona comprarnos esa cartera. Sin embargo, en los inmuebles no disponemos de esa información, no sabemos cuánto cuesta nuestro inmueble, sabemos a qué precio compramos, podemos hacer una estimación de lo que puede costar o de lo que puede valer el inmueble, pero realmente hasta que no se firma en notaría no tenemos esa información, hasta que no se llega a un pacto con el futuro comprador de nuestro inmueble, ¿no? Respecto a la posibilidad de financiar la constitución de una cartera de rentas o la adquisición de un inmueble, creo que aquí hay un punto muy a favor de los inmuebles y es que podemos utilizar deuda bancaria para adquirir un inmueble, cosa que no se puede utilizar en la cartera de rentas. Es decir, un banco no nos va a permitir pedirle dinero para comprar activos que generen rentas, activos que generen dividendos, pero sí que nos va a permitir comprar un inmueble con deuda. Podemos constituir una hipoteca y financiar parte de ese inmueble con el dinero del banco. Para mí esto es un punto muy positivo a favor de los inmuebles también. Respecto al número de pagadores de ingresos, es decir, respecto al número de pagadores que ponen ese dinero todos los meses en nuestro bolsillo, en la cartera de rentas estamos mucho más protegidos porque son más de 3.000 emisores, 3.000 compañías que ponen su dinero en nuestro bolsillo todos los meses, con lo cual, y además están diversificadas como hemos visto globalmente, con lo cual es muy, muy, muy complicado que haya un impago. Y sin embargo, cuando hablamos de inmuebles, solamente hay un único pagador y encima es un pagador que está sujeto a las circunstancias locales de donde vivimos nosotros.
Por tanto, respecto a los cobros, pues obviamente en la cartera de rentas el cobro siempre está garantizado y en los inmuebles pues no, porque va a depender de la solvencia del inquilino y de sus preferencias. Si el inquilino mañana decide irse porque nuestro barrio donde tenemos la vivienda pues ha dejado de estar de moda o no ha dejado o deja de tener unos servicios buenos, pues quizá no sea tan fácil convencer al inquilino para que se quede, ¿no? Y respecto al origen de los ingresos, ¿de dónde viene el dinero realmente al final que se pone en nuestro bolsillo, ¿no? ¿De dónde procede? Pues bueno, en la cartera de rentas el dinero viene de los beneficios que generan las empresas, ¿vale? Cuando compramos compañías, y si compramos deuda, por ejemplo, de países, provendría de los impuestos que recaudan esos países para luego pagar los intereses de la deuda. Es decir, tenemos esos dos pilares, ¿no? Cuando trabajamos con inmuebles, los ingresos que vamos a generar están sujetos a los sueldos que haya en ese momento en la zona donde tenemos alquilado un inmueble, y también depende de los tipos de interés. Si los tipos de interés son más bajos, podemos obtener mayores ingresos porque la financiación la podemos estirar más a largo plazo, bajan las cuotas, aumenta nuestro margen, por tanto percibiríamos más ingresos, ¿no? Y esto es un poco la comparación entre ambos sistemas. Ninguno creo que sea mejor que el otro, creo que no son excluyentes, al contrario, creo que son complementarios. Sí que considero que si tuviera que empezar por uno, tanto a nivel personal como a nivel profesional con mis clientes, empezaría por construir una cartera de rentas, porque hace falta mucho menos capital. Sin embargo, para comprar o adquirir un inmueble hace falta más capital y se asume más riesgo por la concentración que hay, ¿vale? Porque compramos un único activo en un único país, en una única divisa, en un único sector. Y además ese activo es ilíquido, no se puede convertir en liquidez fácilmente en caso de que necesitemos el dinero. Y eso es todo, espero que haya sido útil.